Y a su nombre. Gloria. Y en el nombre de Cristo. Gloria. Amén. Pueden tomar asiento, están de pies. Ya es de la tercera vez que estoy participando con ustedes. Y nos queda poco más. Saben que todo se acaba. Antes de seguir, mi nombre es el hermano David Cruz. Soy miembro de la iglesia, tercera iglesia, Misión de Dios, que pastorea a mi pastor Renan David. Antes de continuar, quiero que mi esposa pase y deleite un cántico para la gloria del Señor primero, luego para nosotros, acordándonos que el pastor dijo que estamos cortos de tiempo. Mi esposa, por favor. Vive Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor Jesús. Poderoso es el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dios bendiga a mi esposa una vez más. Es que a veces tenemos que pegarnos a la barquilla cerca de la boca y comer barquilla para que suene. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, en el capítulo 6. Y vamos a comenzar con el versículo 1 al 4 y veremos hasta dónde Dios nos lleva. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Cuando lo tengan, digan un amén. Aleluya, ¿lo tenemos? Todavía oigo fallita, a menos que se esté viendo. Gloria a Dios. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente en él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nos andemos en vida nueva. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias una vez más, venimos ante tu presencia. Te pedimos que tú nos hables conforme a la necesidad de cada uno de nuestras almas, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para que tu palabra penetre en lo más profundo del alma y nos confronte, alabado sea el nombre de Jesús, y confronte las intenciones de nuestros corazones. Que nosotros podamos crecer cada día más y más en el conocimiento de tu Hijo amado. Padre, te pido que no me quite a mí, sino que me dé palabra para el pueblo. Primeramente, que yo me edifique con tu palabra y luego el pueblo sea edificado con la palabra que da vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Ya es esta la tercera vez que predico aquí en este precioso remanente que Dios tiene aquí preparando para el día de la redención, preparando cuando venga el pastor de los pastores, el pastor Juan C. de Jesús, pueda decir: he aquí lo que me diste, te entrego. Ya hemos hablado en el primer mensaje, el domingo 29, que tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y hablamos de la humillación que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, o en otra palabra, siendo Dios, se humilló y tomó forma de hombre. El sábado pasado, 5 de julio, hablamos, aleluya, el tema que Jesús fue, aleluya, fue mutilado más que cualquier otro hombre en la historia. Fue desfigurado, fue maltratado, que llegó a tal tiempo que no fue reconocido, de tan fuerte que fue la paliza que le hicieron a él. Y él hizo todo eso humillándose para que nosotros podamos llegar al conocimiento pleno de Dios, para que podamos venir a un arrepentimiento y un conocimiento del plan divino, a llegar hacia el Padre a través de Jesús. Hoy vamos a tocar el tema: para humillarnos debemos morir al pecado. Para humillarnos, o para ver humillación mejor, debemos morir al pecado. Porque nosotros tenemos que humillarnos tal como Jesús se humilló. Si el que creó todo se humilló, nosotros, su creación, tenemos que humillarnos. Y el apóstol Pablo nos da una enseñanza aquí, en este capítulo 6 del libro de Romanos. En el libro de Romanos, el capítulo 6, 7 y 8 van juntos, porque comienzan hablando del pecado y de la gracia, de la muerte al pecado. Entra en el 7 en la ley que domina el hombre, que no es dominado por Jesús. Y el 8, la dominación de aquel que es dirigido por Dios a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu eterno que levantó a Jesús entre los muertos.
16, el versículo número nos dice, ¿qué pues diremos? Cuando él dice, ¿qué pues diremos? Y continúa, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Él se está refiriendo a lo que se acabó de hablar en el capítulo 5. Porque acordémonos que cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los romanos, no tenía capítulo, no tenía versículos. Era una carta que le escribió a una iglesia. Y él acababa de hablar de aleluya en el primer capítulo, y en el segundo capítulo comienza a mostrar cómo ambos, el judío y el griego, son aleluya culpables del pecado, que el judío y el gentil también son pecadores, que no hay nadie que haga el bien, que no hay nadie que se acerque a Dios. Habla de la condición humana, que ninguno puede llegar a Dios en nuestra propia voluntad. Si el Espíritu Santo no nos hubiera convencido de nuestros pecados, nosotros todavía estuviéramos muertos en nuestros pecados. Si el Señor no hubiera muerto por nosotros y hubiera interrogado al Padre como su primer acto, como sacerdote de nosotros, que rogó que enviase al Espíritu, nosotros estuviéramos muertos todavía en nuestro pecado. Porque al hombre tú le puedes decir que es un pecador. Al hombre tú le puedes señalar su falta, pero no la va a reconocer, no la va a aceptar si no hay una intervención por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no penetra lo más profundo del corazón perverso del hombre, no puede haber un arrepentimiento, no puede haber un reconocimiento del pecado. Y Pablo continúa en el capítulo 3, que somos salvos por gracia, no por obras. Que no hay nada que nosotros tenemos que hacer para ser salvos, sino que ya Dios lo hizo a través de nuestro mediador Jesús. Que Dios mismo vino a la tierra, Él mismo tomó forma de hombre y Él mismo hizo todo lo necesario para que podamos regresar al plan divino que Él tuvo para cada humano desde la fundación del mundo. Un valor, una imagen que Dios tenía para el hombre. Porque el valor del hombre es grande, porque Dios lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Desde el principio ya Dios tenía un valor, una imagen para la humanidad, para el hombre. De tal manera que la creación fue creada por la palabra de su boca. Sea la luz, fue la luz. Sepárese las aguas de las aguas, fue así. Que los mojados se muevan y declare lo seco, estoy parafraseando, fue así. Que la tierra produzca vegetaciones según su especie, fue así. Que las aguas produzcan peces y aves que vuelen sobre la expansión, fue así. Que la lumbrera alumbre en el día, la lumbrera mayor, la lumbrera menor en la noche, y fue así. Que la luz resplandezca en las tinieblas y haya luz, haya día y haya noche, y fue así, por su palabra. Pero cuando llegó el tiempo, la hora, el momento de crear al hombre, a la razón que Él creó la creación, a la razón que Él formó y le dio forma a esta tierra, la razón que Él separó las aguas de las aguas y hizo la expansión, cielo hizo la tierra, la razón que Él trajo tierra, hizo mar, la razón que Él produjo vegetales, alabado sea por Jesús, árboles, frutos, víveres, produjo
Así como Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. So Dios preparó un lugar para el hombre que iba a crear. Y cuando llegó ese momento, cuando llegó esa hora, dice en Génesis 2:7 que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso a mí me da a entender que Dios entró su mano. Que Dios dijo: esto no lo voy a hacer con mi palabra, esto lo voy a hacer yo con mis manos, porque este va a ser imagen mía. Este va a ser mi representante en la creación que yo he hecho. Y un día se va a sentar en el cielo, en el concilio mío, y va a ser parte de mi familia. Lo formó con su mano. Su nombre es importante. El apóstol Pablo le dice que mientras más había pecado por causa de la maldad, se multiplicó la gracia. Que donde el pecado abunda, abundaba la gracia aún más. Pero el apóstol Pablo, que era sabio, porque tenía la mente de Cristo, sabía que hay muchos que torcen la palabra. Hay muchos que iban a torcer lo que él iba a decir. Él mismo ahí se detiene en su escritura y dice: ya yo he dicho todo esto, ya yo he dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y van a ver cabezones. Si la palabra es mala para ustedes, perdónenme, eso nosotros los boricuas lo decimos. Es una persona que es bruto, que se quiere ser más sabio que Dios o que otro. Alabado sea el nombre de Jesús. Estos cabezones van a decir: pues yo voy a continuar pecando, porque mientras más yo peco, más Dios me va a perdonar y la gracia de Dios va a caer sobre mí. Ya él sabía que iban a haber hombres que iban a torcerlo de esa manera. El sol viene y detiene su escritura y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos? ¿Mantengámonos pecando para que la gracia abunde? Pero me gusta cómo él responde: en ninguna manera. En ninguna manera vamos a permanecer en el pecado, porque ya la gracia nos alcanzó. Él viene y dice: en ninguna manera, porque los que habemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto al pecado. ¿Cuánto está muerto el pecado aquí? ¿Cómo viviremos más en él? Ahora, en él, como si fuera una persona, no un objeto. En él, ¿cómo permaneceremos en él? En ese pecado, ¿cómo vamos a permanecer pecando, practicando el pecado? ¿Cómo vamos a permanecer haciendo lo mismo que hacía antes de que la gracia me alcanzó? Si yo permanezco al pecado, pues Dios no ha muerto al pecado y la gracia de Dios todavía no me ha alcanzado. Pero si yo en verdad morí al pecado y la gracia me alcanzó, pues ya yo no permanezco, ya yo no habito, ya yo no moro en el pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso está profundo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? En esta carta hay algunos lugares
apóstol Pablo usa esa frase, en Cristo Jesús, significando parte, que somos parte, que estamos adentro, habitamos, no estamos afuera mirando, observando, estamos en la iglesia, no estamos afuera de la iglesia mirando hacia adentro, estamos adentro del templo, no estamos afuera. Cuando él dice, no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido bautizados en su muerte. Aquí no está aludiendo el bautismo en agua. Cristo murió. Cristo lo enterraron, bueno, no enterraron como enterramos ahora, pero a Jesús lo enrollaron, lo pusieron las especies que hacía para preservar el cuerpo, y más que era día de reposo y no podían hacer nada el próximo día. Él fue sepultado, pero más profundamente cuando Jesús entregó su vida, porque como dije el sábado pasado, a él no se la quitaron, él la puso y la volvió a tomar. Cuando él entregó su espíritu, él fue sepultado y fue a lo profundo. Así cada persona que muere es sepultada. Pero nosotros, espiritualmente hablando, cuando vinimos a Cristo Jesús, o más bien cuando Él vino a nosotros y el Espíritu Santo nos convenció y le abrimos la puerta y Él vino a tomar morada en nosotros, y nosotros fuimos bautizados en agua. Ese bautismo era símbolo de enterrar ese viejo hombre, esa vieja vida, y resucitar una nueva vida. Como nosotros que hemos muerto al pecado, como nosotros que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, vamos a permanecer aún en el pecado, porque hemos participado de su muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, participamos de la muerte de Cristo Jesús, porque estamos anunciando la muerte del viejo hombre de nosotros y estamos declarando la nueva vida en Cristo Jesús. Estamos declarando, aleluya, que me estoy despojando del viejo hombre y estamos declarando, me estoy vistiendo del nuevo. Me estoy quitando el viejo Adán y me estoy poniendo el nuevo Adán. Alabado sea el nombre del Señor. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La sepultura significa el entierro, la despedida de una vida vieja que nos estaba llevando a la perdición, de una naturaleza alejana de Dios, y declaramos la nueva. Declaramos el nuevo nacimiento de la nueva vida en Cristo Jesús. Declaramos que hemos regresado al estado original de valor que Dios, aleluya, hizo, planeó antes de la fundación del mundo. No ese hombre borrachón, no esa mujer chimosa, no ese hombre mujeriego,
no esa mujer que no tiene vergüenza, no ese hombre mentiroso, no es esa hermana problemática, sino en una nueva vida creada conforme a Jesús, un nuevo vestimento. En el libro de Gálatas 3, 25 al 27 nos da la misma ilustración del apóstol Pablo, hablando del bautismo, que representa lo mismo, porque él lo dijo en varias cartas, y también lo pueden encontrar en Colosenses 3, del 1 al 4. Y ese sí lo voy a tocar, porque ese es el lindo. El apóstol Pablo, mira cómo dice en Colosenses capítulo 3, le doy unos minutos para que lo busquen. Colosenses capítulo 3. Y solo vamos a tocar versículos 1 al 4, y después leo 2 versículos más del capítulo 6 y concluimos. Oye, como dice el apóstol Pablo, se lo dijo a los colosenses y hoy nos lo dice a nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis semejante con Él en gloria. Si habéis resucitado con Cristo, dando Pablo a entender a los colosenses, hubo una sepultura. Si tú participaste de esa sepultura, pues participaste de la resurrección de Cristo. Por eso en una parte de la Biblia dice que Él murió para que nosotros participemos de la vida, para que nosotros andemos en vida. Como Él resucitó, nosotros resucitamos con Él, porque si participamos de la muerte, también participamos de la resurrección. Ahora sí, un día Dios va a resucitar a los buenos y a los malos, que es otro mensaje, en la resurrección del día final y en la resurrección después del milenio. Pero ahí no vamos a entrar. Aquí estamos hablando de una resurrección del viejo hombre al viejo nuevo, al hombre nuevo. De cierto os digo que viene la hora y es ya, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y la que la oyere vivirá. De eso es lo que estamos hablando. Si nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, pues tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 que nos ha sentado juntamente con Él en gloria. Sobre la cabeza, que es Cristo, de la iglesia, que somos nosotros, está a la diestra del Padre. Yo no sé de ustedes, pero donde la cabeza está, ahí está el cuerpo. ¿Dónde está la cabeza? A la diestra del Padre. Pues la iglesia está en el cielo también. Él nos ha localizado en lugares celestes, en Cristo Jesús, hablando espiritualmente, pero también hablando cuando Jesús dijo: el reino de Dios ya está. Si nosotros estamos en el reino de Dios, estamos en lugares celestes. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aunque nuestros pies estén en tierra, aunque estamos viviendo en este planeta, nuestro pensar, nuestro andar, nuestro hablar no debiera de ser en cosas terrenales, sino en cosas celestiales.
sino en cosas espirituales. Ahora, ¿qué es lo terrenal? ¿Y qué es lo espiritual? Y la iglesia es espiritual. Leer la Biblia es espiritual. Amar al prójimo, hacer justicia es espiritual. Eso es terrenal. Eso es terrenal. Hablar del hermano Tomás, eso es terrenal. Odiar, envidiar a un hermano, a un hermano, eso es terrenal. Sembrar discordia, eso es terrenal. Hacer compinche, yo creo que todos ustedes lo entienden, porque es una palabra dominicana que enseñó mi esposa. Eso es terrenal. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso no es el mundo que vivimos, sino el siglo, el sistema. Y el hombre que no tiene a Cristo, el hombre que no ha renacido en Cristo Jesús, eso es lo que hace. Busca discordia, busca enemistad, siembra celos, codicia, se antoja de lo que no es de él. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, el hombre que ha resucitado, no puede poner su mirada en eso. Tiene que poner su mirada en las cosas de arriba. Aunque mi pie esté en tierra, digo una vez más, mi mirada está en el cielo. A la diestra del Padre está Jesús y ahí está mi mirada. Vamos a leer para concluir los últimos dos versículos. Amén. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 11 del capítulo 6, vamos a leer del 11 al 14 y aquí concluimos. Del capítulo 6 de Romanos, donde comenzamos, sino que voy a brincar hasta el número 11. Así también vosotros consideraos muertos, consideráis muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Amén. Amén. Presentaos vuestros miembros a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. El pecado no puede enseñorearse de nosotros, porque hemos resucitado con Cristo Jesús. Y como dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 2, que la simiente de Cristo está en nosotros, no nos deja pecar. Eso es lo que significa que no practicamos el pecado. No practicamos el pecado. No estamos predicando perfección, porque ninguno somos perfectos. Podemos cometer una falta, podemos ofender a un hermano, pero como la simiente de Cristo está en nosotros, no lo deja saber. Ay, hermana Betty, perdóname que te ofendí. Ay, hermano Tomás, discúlpame que tuve celo de ti. Porque somos humanos. Y si va a suceder cosas, porque todavía estamos en este cuerpo mortal,
Y no me importa, y voy a hablar con esto porque yo no hice nada. Eso es practicar el pecado. Y si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a permanecer en él? ¿Cómo yo puedo tener celo de un hermano y continuar yéndole y no diciéndole nada? Eso crece y se multiplica. Esas son las cizañas que el enemigo planta en la viña de Dios. Esos son frutos podridos que el enemigo planta. Pero si tenemos la simiente de Dios, si tenemos la simiente de Cristo, repito, no practicamos el pecado, no permanecemos en el pecado. El pecado no reina con nosotros. Ahora, vamos a concluir con esto. ¿Por qué no dije que el tema es para humillarnos? Tenemos que morir al pecado. Porque el tema de esta iglesia que Dios me ha dado, como le dije la semana pasada, es la humillación. Tenemos que humillarnos y tenemos que hacer un trabajo mejor de lo que estamos haciendo en cuanto a la humillación. Pero yo no me puedo humillar si todavía yo no he muerto el pecado. Porque si yo no he muerto el pecado, yo no he sido regenerado y yo no tengo la capacidad de humillarme, porque no está en mi naturaleza. Porque la naturaleza que yo tengo todavía es la naturaleza de Adán, no la de Cristo. Por eso le pusimos tema para hoy. Tenemos que humillarnos. Para humillarnos tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir al pecado. Y tenemos que permanecer muertos al pecado. Vamos a tener nuestra baja, vamos a tener nuestros resbalones. Pero la simiente de aquel que es Jesús, mora en ti, mora en mí, me va a dejar saber, me va a levantar. Porque yo no estoy agarrando a Jesús, Él me está agarrando a mí. Si yo estuviera agarrando de Jesús, había peligro. Porque cuando un padre anda como un niño en estas calles, y más aquí en la República, el padre no deja que el niño lo agarre. El padre agarra a su niño. Porque si yo veo que el niño me agarre, yo no tengo control. Y el niño de cualquier momento se puede zafar de mi mano y un carro, un motor, lo puede atropellar. Pero si yo soy el que estoy agarrando al muchacho, por más que el niño se mueva, por más que el niño se vaya, no va por ninguno más, a menos que el brazo se rompa, que el niño se vaya. Pero entiende lo que estoy hablando. Jesús es quien nos está agarrando. Nosotros no nos estamos agarrando. Hemos muerto al pecado. Para comenzar la humillación, tenemos que entender eso, que ya hemos muerto al pecado. Y por cuanto hemos muerto al pecado, ya yo no voy a permanecer más en el pecado. Ya yo no voy a permanecer más en esas cosas que a Dios no le agrada. Las olas pequeñas que hacen en él el perfume del perfumista. Porque hay cosas pequeñas que nosotros pensamos, eso es nada. Todo eso es parte del pecado. Y todo eso tenemos que morir a todo eso. Tenemos que ser unidos. Tenemos que ser un pueblo. El Señor Jesús dice en Juan capítulo 16, cuando está haciendo su oración en el Getsemaní, Él dice que Él ora para que la iglesia sea una, como Él y el Padre es uno. Porque es que son uno. Nosotros tenemos que unirnos a Cristo. Morir al yo. Morir al hombre viejo. Porque el hombre viejo no puede ser ligado al cuerpo de Cristo. Pero el hombre nuevo sí. La vestidura nueva
gracias. Hemos predicado tu palabra. Padre, yo te pido que esta palabra penetre lo más profundo de nuestros corazones. Que nosotros podamos, Padre, entenderla, comprenderla. Que nosotros podemos obedecerla. Que podamos tener la revelación que solo tu Espíritu nos puede dar de ella. Para que podamos despertar de este sueño, de este letargo que estamos. Para que podamos comprender, Padre, que ya hemos muerto el pecado. Y como ya hemos muerto el pecado, Padre, tenemos que andar en paz, en unidad, en amor, unido al cuerpo de tu Hijo. Te damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de Jesús, el que nos dio nueva vida. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esta parte, la próxima vamos a continuar con otro tema que continúa, porque hay algunas enteras que el Señor tiene para nosotros.